Nice. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, bueno, aquí tengo dos conexiones. Tengo la conexión por Zoom y tengo una conexión por WhatsApp. Pero es que estoy pendiente que alguien me ha confirmado que sí la confirmó. Bueno, les voy a compartir aquí la pantalla de una vez. Pantalla 2. Compartir. Ok. Entonces, chicos, la semana pasada, entonces estuvimos viendo, la semana pasada, no, la clase pasada, yo estoy como descoordinado, perdido en el tiempo. Hoy mi hijo me preguntó qué día era hoy y tuve que pararme un momentico a pensar qué día era. Estoy como descuadrado, como perdido en el tiempo. Bueno, entonces, lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, alcanzamos a ver entonces el concepto pues de los conceptos de qué es cargo, qué es análisis de cargo y qué es una descripción de cargo. Estábamos revisando la parte del análisis del cargo, cómo se hacía, cuáles eran los mecanismos, cuáles eran los beneficios, ¿sí? Para qué servía todo este tema, y íbamos en el tema del diseño de puestos. Ya estábamos hablando hemos pasado por la descripción, el análisis, y luego estábamos hablando de que ese análisis, que se hacía cuando se hacía el análisis del cargo bajo el enfoque de competencias, ¿sí? Que hay análisis de cargos, pues que como tal uno lo único que va y es hacer la descripción de lo que se debe hacer, cuáles son las características que debe tener quien lo vaya a ocupar, las competencias que debe tener esta persona. Y cuando decimos que hay un análisis del cargo bajo el enfoque de competencias, para retomar ahí, entonces lo que estamos diciendo es definir o tener claro cuáles son las especificaciones en las cualidades que debe tener. Discúlpenme que estoy aquí como medio organizado todavía. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el factor externo al cargo como tal? O sea, ¿qué son factores? ¿Cuáles son los factores extrínsecos? Los que están basados, pues, aparte de las cualidades que nosotros ya hemos dicho y las características. Estoy viendo que están entrando más gente, es que me va a entrar, y más ir a entrar. Esperemos que entre esta persona que está conectando acá, porque tengo la sensación de que si arranco ya, entonces se me pierden porque no vamos a conectar. Listo. Ya entró Daniela, allí entró alguien más. Listo. Venga, hagamos un recuento. Vimos que era el cargo, que dimos la claridad de que es un cargo. ¿Quién me recuerda que es un cargo? ¿Sí se acuerdan que es un cargo? O que os pregunta examen, chicos. ¿Qué es un cargo? ¿No se acuerdan? Traten de recordar sin mirar. Recordemos que... Sí. Es el conjunto de actividades que va a hacer dentro de, pues como el puesto que va a ocupar. ¿Las qué? Como el conjunto de actividades que va a realizar. Esa es una parte de la definición del cargo, sí. Todas las actividades, todas las actividades que debe tener o que va a realizar alguien en una organización. Pero hay otra condición para describir el cargo, y es que debe tener, por obligación, debe estar en alguna parte del en el organigrama. Correcto. Debe estar en el organigrama. Tiene que estar toda la descripción de todas las actividades que esa persona va a ejecutar en la organización, todas las tareas, por decirlo de alguna manera, que desempeña una persona en la organización y que además esté identificado plenamente en el organigrama, o sea, que tenga un cajoncito en el organigrama. Si no está en el organigrama, no se puede considerar un cargo. Si no está en el organigrama, entonces usted lo que está desempeñando es alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, alguien que esté como montacarguista y él no opera sino montacargas en la empresa. Y entonces dicen, no, es que el cargo mío es montacarguista. Y uno va y mira y no hay por ninguna parte en el organigrama
un cargo que se llame montacarguista, pero sí hay uno que es ayudante general y que una de las actividades que puede desempeñar un ayudante general sea ser operador de montacargas. Pero que ser operador de montacargas no es un cargo, sino que es una de las funciones que puede tener un ayudante general. Que es que a usted lo ponen todo el tiempo 24/7 a operar montacargas, sí, pero sigue siendo un ayudante, no es montacarguista, ese cargo no existe. Es una de las actividades que puede ejecutar un montacarguista. Bueno, después de describir el cargo, pues de decir que es un cargo, entonces era una descripción del cargo. Moni, porfa, cierra el micrófono. Yo creo que es, sí. El montacarguista. Entonces dijimos que la descripción del cargo básicamente se refiere al documento que reúne las principales características identificadas en el análisis de cargos, ¿sí? Yo les dije a ustedes, normalmente primero se hace un análisis del cargo cuando el cargo no existe, o sea que apenas se va a crear, o cuando se va a hacer una mejora en el cargo o algún cambio o simplemente en la revisión del cargo, se hace el análisis y se buscan cuáles son las tareas, todas las tareas que desempeña ese cargo, los tiempos, cuáles son los conocimientos que debe tener, la experiencia, las competencias, y luego con eso se hace el análisis y se vuelca todo al documento que se llama descripción del cargo, ¿sí? Donde se pone todo el perfil completo que se requiere para desempeñar esa función. Ese documento se convierte en el insumo principal para el proceso que sigue, que es el reclutamiento y la selección de las personas que están aspirando a un cargo. Esa descripción del cargo se convierte como en la receta que cuando uno, como responsable de la selección del talento humano, va a traer a alguien a la empresa, entonces en eso se apoya para poder identificar cuál es el recurso idóneo para atraer a la organización. Y para muchas otras cosas más, pues sirve esa descripción del cargo. Dijimos que esa descripción del cargo servía para poder comparar entre cargos, se volvía como un elemento comparativo entre cargos, para asignaciones salariales equitativas, para poder hacer un seguimiento y una evaluación más objetiva a cada uno de los cargos. Si no tuviéramos esa descripción del cargo, entonces a la hora de medir el desempeño o de evaluar el desempeño de cada una de las personas de la organización, pues tocaba medirlo a todos con la misma vara y no debe ser así, porque a uno lo deben evaluar de acuerdo a las funciones y a las responsabilidades que tenga en la organización. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dijimos que debía identificarse a la hora de hacer un análisis del cargo, cuáles eran los principales objetivos de ese análisis del cargo, y ahora estamos en un punto donde dijimos, o donde estamos hablando un poquito acerca de el análisis del cargo bajo el enfoque de competencias, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Pues de lo que vimos la clase pasada. Yo les pido que si de pronto tienen dificultades me pregunten, porque yo sé que no pues virtualmente a veces uno se queda, no la coge fácil, no es lo mismo que en el salón. Entonces, tienen que leer mucho, repasar, aunque el material se ve, por ejemplo, las diapositivas que les envío ahora son como de 40, creo que son 40 diapositivas o 40 y algo. Ustedes dicen, ay, vea, todo eso, 40 y pico diapositivas, pero son diapositivas que tienen 3 o 4 renglones de contenido. Entonces, que si ustedes se ponen a leer las diapositivas, en 20 minutos le dan la vuelta facilito. Listo. Yo estoy procurando ponerles mucho nivel de detalle en el contenido que ustedes tienen a disposición para que no les toque pues como muy difícil saber pues, o comprender el contenido que les envío. Pero entonces estábamos diciendo que ahora se conectó Felipe también. Manuel Euse, Felipe, Johan Morales, Camila, bueno, bienvenidos. Le estaba contando que el análisis del cargo bajo el enfoque de competencias lo define la teoría, que se puede definir como la especificación de las cualidades que debe tener el factor externo al cargo como tal, ¿sí? De las cualidades que... ¿Cómo se conectó acá? ¿Cómo? Jorge, ¿ese quién lo conectó de acá?
Usted fue que me dañó esta cámara, Jorge. Pero el micrófono no. Ya sí le... A ver, listo. Entonces, les decía que que se puede definir la especificación de las cualidades, como la especificación de las cualidades que debe tener el factor externo al cargo. ¿Cuál será el factor externo al cargo en este caso? ¿Quién será el factor externo al cargo? Si vamos a hablar de las cualidades del factor externo al cargo. ¿Qué será eso? Estamos hablando... Exacto, Jorge Vélez, la persona. La persona. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo el que habló. Ah, sí, ya vi que le alumbró allí. Sí, Osvaldo, tenés toda la razón. La persona, estamos hablando de cuáles son las cualidades que debe poseer la persona que va a ocupar el cargo. ¿Sí? ¿Sí estamos escuchando bien? Sí, por ahí estoy preguntando por la otra cámara. Ya aparezco yo una, ¿cómo se llama eso? Los que, una webcam. Tengo como tres cámaras aquí. Bueno, entonces estamos viendo que es por eso que se denominan los factores extrínsecos, los cuales están conformados principalmente por el perfil con el que se deberá cumplir el futuro ocupante. Ojo pues, que aquí este elemento es clave en lo que estamos haciendo nosotros. Una cosa es la descripción del cargo y otra cosa es el perfil del ocupante del cargo. La descripción del cargo me está hablando del puesto como tal, de las funciones que va a desempeñar la persona que entra a ocupar ese cargo, ¿sí? La descripción del cargo me habla del cargo como tal, pero el perfil hablas de la persona, ¿sí? De qué requiere la persona que vaya a entrar a ocupar ese cargo, ¿sí? Para ser idóneo, ¿sí? Me está hablando es de la persona, no de las actividades, sino de la persona. ¿Qué cualidad requiere? ¿Qué capacitación necesita? Mejor dicho, ¿qué competencia requiere? Entonces, ese análisis bajo competencias debe incluir los siguientes elementos mínimamente, y es, ¿qué requiere en términos del saber? ¿Qué requiere en términos del saber hacer? ¿Qué requiere en términos del saber estar? ¿Qué requiere en términos del querer hacer y del poder hacer? Yo les voy a dejar una consultica a ustedes para que se animen a buscar, y es que ustedes me den un ejemplo o indicaciones de cuando hablamos de saber, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del saber hacer, ¿a qué nos referimos? Que cuando estamos hablando del saber estar, ¿a qué nos referimos? Y con un ejemplo, ¿sí? Porque yo creo que de esto hemos hablado, pues, o han hablado ustedes de algún momento de sus formaciones académicas, han hablado del saber y el saber hacer. Pero esto del saber estar, del querer hacer y del poder hacer, eh, con eso no se ha hablado pues tan ampliamente. Entonces me gustaría que de pronto consultaran, ¿sí? No es calificable, es solamente para que participen, acerca de a qué nos referimos con el saber hacer. Si están viendo la pantalla y la diapositiva, sí, del saber hacer a mano. Manu, tú tienes a mano la presentación también. Sí, la que vimos la clase pasada, estamos en esa. Listo. Entonces, los voy a invitar a que hagan una consultica con eso y nos cuenten en la próxima clase o la próxima vez que nos veamos si encontraron algunos ejemplos de esto. Bueno, después entonces de tener toda esta información capturada en términos de competencias, en términos de las actividades que va a desempeñar el funcionario, las características que debe tener, de haber hecho el análisis del cargo en su totalidad, en su conjunto. ¿Y quiénes son los que hacen ese análisis? ¿Ya se acuerdan ustedes quiénes son los que hacen el análisis del cargo? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes participamos ahí? Un experto en recursos humanos, Experto el trabajador puede, sí. El gerente, Podría ser. el gerente y el supervisor. Exacto. Mínimamente deberían estar presentes, ¿sí? El experto en gestión del talento humano que seríamos nosotros, cualquiera de nosotros, ¿sí? El supervisor de esa área donde esté incluido el cargo.
alguno de los ocupantes del cargo, sería muy bueno. Y dijimos que si íbamos a elegir un ocupante del cargo para que nos ayudara en la tarea, entonces íbamos a elegir a una de las personas que tuvieran mejor desempeño y no precisamente a los que más años lleven, sino al que mejor desempeño haya demostrado, porque entonces nos va a dar información acerca de cuáles son las mejores prácticas que él utiliza en el cargo para que la persona que cuando definamos los perfiles, ¿sí? Estemos buscando una persona que también cumpla con esas mejores prácticas o con esas competencias. El gerente, pues, no tanto, pero también podría estar, dependiendo de cuál cargo vamos a describir o a analizar. Si estuviésemos hablando de un cargo de alta responsabilidad de la empresa, que también puede suceder, de un cargo directivo o de un jefe, sí, pues sí sería bueno que estuviera el gerente, porque el gerente es directamente el supervisor de los jefes, ¿sí? Entonces, en ese caso se aplicaría. Bueno, entonces, después de tener toda esta información, se pasa al diseño de los cargos, ¿sí? Nosotros, normalmente, pues, si vamos a trabajar en el tema de diseño de cargos, recuerden que esta información que les estoy dando está incluso por fuera del pensum de ustedes, pero es bueno que ustedes tengan al menos una visión general acerca de qué trata todo esto. El diseño de puestos, ¿qué es? El diseño de puestos es escoger toda esta información que hemos capturado y analizado en el análisis del cargo, ¿sí? Y empezar a darle estructura a un cargo en caso de que no exista, ¿sí? Los puestos, dice la teoría, que constituyen el vínculo entre los individuos y la organización. Eso es un puesto, eso es un cargo. Para ello, los especialistas en personal deben no solo obtener y mantener una fuerza de trabajo idónea, sino que también deben de poseer una comprensión profunda de los diseños de los puestos. O sea, no solamente basta con que nosotros tengamos una fuerza laboral o un equipo de trabajo que sea idóneo, ¿sí? Y que sea, pues que sea amplia e idónea, sino que las personas que diseñan los cargos deben de tener un conocimiento bastante profundo en términos del diseño de los puestos. No puede ser cualquiera, no es, un puesto no lo puede diseñar cualquier persona. En las pequeñas empresas pasa que usted llega a trabajar y a alguien se le ocurre un puesto, él se lo inventa y le dice, a usted va a hacer esto aquí para adelante, ¿sí? Y lo ponen a hacer cualquier cosa. Eso en las empresas más grandes y más estructuradas no es sano que se haga, porque muchas veces queda en una empresa lo que nosotros llamamos ruedas sueltas, y es que quedan actividades o responsabilidades que nadie las asume de manera oficial, sino que las va haciendo el que regale. Eso es como la regla de cocina en una casa cuando no hay roles definidos, quién ayuda con qué, ¿sí? O no nos ponemos de acuerdo, entonces termina todo el mundo de comer y si no, nadie lavó el platico con el que comió, entonces la cocina queda de vuelta a nada y nadie la lava. Y finalmente le toca terminar organizando o arreglando a quien siempre le toque, a la mamá, a la mamita, a la tía, o yo no sé, al papá. Siempre va a quedar haciendo alguien por allá el que le tocó. En las empresas no se puede dar ese lujo. En las empresas hay que estar claramente definido cuál es la responsabilidad de cada persona. Mejor dicho, debe haber una responsabilidad para cada persona y una persona para cada responsabilidad. No pueden haber ruedas sueltas. No pueden haber personas sin responsabilidades o con su, ¿cómo se dice? Que estén cargados parcialmente, con tiempo ocioso, ¿sí? Porque son improductivos. Pero tampoco pueden estar con más tareas de las que pueden hacer porque entonces va a estar sobrecargado y eso también genera improductividad. Bueno, el diseño del puesto requiere elementos organizativos relacionados con la eficiencia, elementos ambientales y elementos conductuales. Ahí se lo señalé con negrilla para que lo tengan en cuenta. Cuando yo voy a diseñar un cargo, debo tener en cuenta elementos organizacionales, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿qué condiciones debe cumplir la persona para poder que sea eficiente en términos de la organización? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles son los indicadores que se van a aplicar? ¿A quién le va a reportar? ¿Sí? ¿Quién va a ser su jefe? Si va a tener personas a cargo o no, si va a tener responsabilidad sobre personas y autoridad sobre personas o no. Esos son elementos organizacionales. También estamos hablando de que debe tener elementos ambientales, o sea, habilidades, disponibilidad de los empleados y entorno social, eh, las condiciones ambientales del cargo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Pues en la materia pasada.
que hablábamos de que siempre también se debe tener en cuenta, dentro de los factores de motivación y de felicidad laboral, todo el tema ambiental. Y ambiental no como con los pajaritos y los árboles y las plantas, sino del ambiente de trabajo como tal. El entorno, las instalaciones locativas, si va a operar maquinaria, si va a tener equipos de cómputo, todo eso se tiene que tener en cuenta también. Y los elementos conductuales que pues a mi juicio, digo que tienen un porcentaje muy, muy alto de importancia a la hora de definir un cargo, y es la autonomía que va a tener, las responsabilidades, el significado de la tarea y la retroalimentación claros. Todo esto tiene que estar considerado por el diseñador para crear ocupaciones que sean productivas y satisfactorias. Crear un cargo no es simplemente, como les decía ahora, vaya, haga esto. Yo debo tener en cuenta todo lo ambiental, todo lo conductual y todo lo organizacional, más las actividades que en el análisis del cargo identifiqué que debían ejecutarse en él. Y todo eso, coger y juntarlo para definir qué se va a hacer, dónde se va a hacer, a quién le va a reportar, poner eso en la descripción del cargo y tenerlo en cuenta para el perfil de quien vaya a ocupar el cargo. Sí queda claro el tema de diferenciar entre perfil ocupacional y descripción del cargo. Perfil ocupacional es de la persona, cuáles son las cualidades y las competencias que debe tener la persona que va a ocupar el cargo. Y la descripción del cargo se refiere a cuáles son las características de ese cargo, qué responsabilidades va a tener, qué entregables, dónde lo va a ejecutar, todo lo de la descripción, que ustedes ya tienen un ejemplo que les envié a principio de semana, un ejemplo de una descripción de cargo real de una empresa. Bueno. Bueno, aquí estamos hablando de que cuando hay serias deficiencias en el diseño de un cargo, se presentan problemas para la organización, fenómenos, pues problemas como lo son la alta rotación del personal. Ese es el primer termómetro que demuestra uno que los cargos están o mal diseñados o que la selección se está haciendo de manera equivocada, ¿sí? Cuando una empresa tiene altísima rotación, la gente no se amaña, no que se va rapidito o hay que despedirlos, algo está pasando con el tema de selección del personal. Ausentismo, quejas, protestas, etcétera, son un termómetro de un mal diseño de cargos o de una mala selección. Es importante destacar que las funciones del diseño de puestos repercuten en toda la organización, considerando que cada puesto necesita diferentes conocimientos, cualidades y niveles de habilidad. Es necesaria, o con esa negrilla ahí, chicos, es necesaria una planeación efectiva de los recursos humanos. En la materia que sigue, nosotros vamos a ver, creo yo, evaluación, creo que es evaluación de competencias, creo que es 1 y 2. Y hay otra que se llama planeación del talento humano. Esa materia para ustedes, ojalá se las dicte a alguien que le haya tocado hacer planeación del talento humano para que ustedes tengan la claridad de cómo se hace esa vaina. El tema de la planeación del talento humano es supremamente importante para la organización. La organización debe estar en capacidad de tener absolutamente claro en el mediano y en el largo plazo qué tipo de talento va a requerir, qué tipo de talento no tiene y qué tipo de talento debería ir formando. O por lo menos en el mediano. ¿Se acuerdan que yo les envié ahora, no sé si lo habrán revisado, les envié un artículo acerca de cuáles son las competencias o los perfiles más, pues, que van a tener más demanda en el mediano plazo en Colombia y en el mundo? Las empresas deben estar al tanto de eso. Deben de saber desde ya qué van a necesitar de aquí a 3, 4, 5 años. A mí me toca hacer eso en la dependencia en la que yo trabajo. Me toca hacer la planeación del talento humano del mediano y del largo plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento estamos montando unos cursos y unas capacitaciones que sabemos que vamos a necesitar desarrollar esa habilidad en la cual vamos a montar la capacitación mínimamente dentro de 2 años en adelante. Entonces estamos capacitando a un montón de gente en energías renovables, pues, en generación de energía por métodos no convencionales,
porque para allá está apuntando las tendencias en generación de energía. Aquí en Colombia ustedes nunca van a volver a ver que se construya un Ituango, eso no va a volver a pasar, ¿sí? Ituango yo creo que es la última mega represa que se hace en el país, yo no creo, y las análisis dicen que eso es poco probable que suceda aquí en adelante, que sea cada vez más difícil que entreguen licencias para ese tipo de embalses y de generación de energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a pensar cómo vamos a generar energía porque la demanda va a seguir creciendo. Entonces, tenemos que empezar a pensar quiénes vamos a capacitar para que aprendan de energía solar, quiénes van a ser los ingenieros que van a hacer esos proyectos cuando empecemos. Que, pues, ya hay unos pequeños por ahí, pero nos va a tocar hacerlo en gran escala. También quienes van a saber de energía generada de manera eólica, o sea, con el viento. Y tenemos que empezar desde ya a formar esas competencias para cuando realmente lo necesitemos tengamos la gente idónea para ejecutar esas actividades, porque en el mercado no las vamos a encontrar. En el mercado colombiano no hay esas competencias. Nos tocaría traernos por ahí uno holandés o a uno alemán a que nos hagan el trabajo aquí, y en EPM no queremos eso. Creemos en la capacitación y en el desarrollo profesional de nuestros funcionarios. Entonces, esa planeación de los recursos humanos tiene que ser muy tomada muy en serio en las organizaciones. ¿Qué pasa cuando falta alguien en el trabajo? Por ejemplo, ahora hay una coyuntura y están sacando gente, ¿cierto? En muchas partes. Pero si estamos en una época normal de funcionamiento en una empresa y se nos va alguien que es de un cargo bien importante, se va un cirujano de un hospital, un cirujano, ¿qué pasa ahí con eso? Se genera un problema porque no tengo quien lo reemplace inmediatamente. O, por ejemplo, llega un pico alto a una empresa pues un pedido muy grande. Por ejemplo, yo entiendo que en Sofasa, por ejemplo, pasa mucho eso. En Corona también pasa mucho eso. Y es que hay temporadas donde se disparan las ventas y en verdad hay que llamar gente. Y entonces llame gente, así sin planearlo. Y entonces, mientras ese grupo de personas coge la curva de aprendizaje, mientras aprenden a hacer bien las cosas, van a tener problemas de productividad, ¿sí? Mientras que si yo ya sé y tengo absolutamente claro cuáles son mis picos de producción, entonces en Corona saben que se les va a disparar la venta por ahí en diciembre. Entonces yo empiezo a meter la gente por ahí desde octubre, para cuando llegue el pico en diciembre, ya esas personas han cogido la curva de conocimiento y no voy a tener atranques en mi productividad. O en una empresa de confecciones también sucede lo mismo, ¿cierto? Por eso es importante la planeación en términos de qué voy a necesitar, para cuándo lo voy a necesitar, qué competencias voy a necesitar, qué conocimientos específicos. ¿Ya? Nos estamos quedando en tiempo, está viendo, me estresa. Entonces dice ahí una notica que por eso los directivos deberían invertir mucho más de su tiempo preparando y planeando los equipos de trabajo que sean responsables del diseño de los puestos claves en las empresas, sobre todo si son empresas medianas o grandes. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Listo, entonces llegamos al punto del resumen. Hasta ahora hemos visto que analizar, ¿están viendo la gráfica ahí? Manu, ¿estás en la gráfica de las 3 flechitas moradas? Listo. Sí. Sí, bueno, yo sí, aquí así, que es que se me corrió el plato. Tengo una cámara parada en un plato. Porque no me pegaba la chupita que sostiene. Bueno, que cuando hablamos de analizar, nos estamos refiriendo a la distinción y separación de las partes en un todo, ¿sí? Hasta llegar a conocer sus principios o elementos. ¿Quién me explica eso? Que analizar es la distinción y separación de las partes en un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Pero analizar cada parte. Analizar cada parte y hacer qué con ella, con esas partes. Volverlas un todo. ¿Sí? Definir Dice, cada parte y volverlas un solo trabajo, una sola labor. Yo llego y analizo todos los elementos de un cargo. Y dijimos que en un cargo habían responsabilidades, habían competencias, habían elementos conductuales y técnicos, y que yo los cojo y los resumo en una vaina que se llama cargo. ¿Sí? Vuelvo un montón de partecitas y de ruedas sueltas en uno solo, que quede claramente definido desde dónde hasta dónde va la responsabilidad de quien ejecute ese cargo.
desde dónde hasta dónde es responsable esa persona, qué va a ejecutar y qué no, ¿sí? A qué tiene derecho y a qué no, también puede suceder. Qué competencias y qué conocimientos debe tener esa persona, ¿sí? O quien vaya a ocupar ese cargo, no esa persona, quien vaya a ocupar ese cargo. Cuáles son las tareas asociadas, cuáles son los riesgos asociados, dónde va a ejecutar, si va a manejar alguna máquina, qué máquina va a manejar, y todo eso lo vuelve un todo, ¿sí? Dice, muchas partes las vuelve un todo, y ese todo se llama cargo. Después de analizar, entonces, hablamos de diseñar, y ese diseñar es el proceso previo de la configuración mental en la búsqueda de una solución. Eso suena como tan teso, ¿sí o no? Proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución. Cuando estamos hablando de solución, aquí en este caso estamos hablando de crear un cargo, de diseñar un cargo, que va a ser la solución a un vacío que hay en una organización. Estamos hablando del evento en que ese cargo no exista y lo vayamos a diseñar. Porque si ya existe, recuerden que no es diseño, sino que es simplemente análisis y se actualiza. Pero si no existe el cargo, lo tenemos que diseñar. Y cuando lo vayamos a diseñar, entonces vamos a hacer una configuración mental y después la llevamos a un documento de qué competencias debe requerir, lo que acabamos de decir, todo lo que interviene en un cargo para darle solución a un vacío que tiene la organización y que es un problema para ella. Y finalmente, pues dijimos que era un puesto, que es un grupo de tareas que se deben llevar a cabo para que una organización logre sus metas. Y ahí hay que ponerle ahí el asterisquito que dice que un puesto debe estar necesariamente en un organigrama de una organización. Si no está en el organigrama, no es un puesto. No es un puesto. Pasa mucho que las personas confunden su quehacer, sus tareas, con un puesto. Pero como les dije ahora, el ejemplo yo creo que más claro pues puede ser el de los montacarguistas o por ejemplo en las empresas de confecciones. Sucede que si alguien es operador de fileteadora y otro es operador de plana, entonces dice, ¿cuál es su puesto? Operador de plana. ¿Cuál es su puesto? Operador de fileteadora. No. El puesto o el cargo creado en la organización es operadora, es operador. ¿Y operador de cuál? Ah, depende cuando la pongan a usted, qué equipo la pongan. Pero el cargo como tal es el de operaria, ¿cierto? Hay otros que son cortadores. Ah, bueno, yo corto blue jean y el otro yo corto pijamas. No, esos no son dos cargos distintos. Es uno solo que es cortador. ¿Sí? El cargo tiene que estar en el organigrama identificado como tal. Si no, usted está ejecutando una tarea de un cargo cualquiera. Puede que ese cargo tenga 1000 tareas y a usted lo pusieron a hacer una solamente. Bueno, vamos a avanzar. Aquí al final les puse un diagrama de flujo que resume todo lo que dijimos durante este bloque de análisis, diseño y descripción de cargos, donde se ve el flujograma. Al principio dice análisis de puesto, esto lo tomé de otra parte, entonces aquí le pueden cambiar el análisis de puesto por análisis de cargo, ¿sí? El análisis de cargo comprende dos ramitas, mire lo que veíamos ahora. Una es la descripción de puestos, que es la ramita de arriba. Mano, ¿estás ahí? ¿Sí la estás viendo? Sí. Bueno. La descripción de puestos es una de las cosas que se hace, o la descripción del cargo, y la especificación del cargo es otra, donde la descripción del cargo lo que está haciendo es resumir en un documento cuáles son las actividades que allí se realizan, las responsabilidades y los deberes de esa persona, de ese cargo, de ese cargo. Yo no estoy confundiendo, digo persona, pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando del cargo como tal. Y las especificaciones que deben ser basadas en términos del conocimiento, de las cualidades y de las habilidades que debe poseer ahí sí la persona que va a ocupar ese cargo. Listo. Todo esto nos lleva entonces a que haya una planeación del talento humano, reclutamiento, selección, capacitación. Todo esto es un proceso, compensación, seguridad, higiene y relaciones laborales con los empleados. Aquí terminamos el tema de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Vinculación. No, señor, estábamos hablando de Análisis del cargo. análisis de cargo, análisis y descripción de los cargos.
ahora vamos a empezar, pero a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos 2 minutos. Vamos a hacer backup para que ahorita empecemos con este tema de reclutamiento y selección del talento humano, que realmente también es bastante importante. Yo tengo una preocupación, chicos, y quiero hacérselas extensiva a ustedes para que me den respuesta. Yo necesito saber si ustedes sí están comprendiendo lo que hemos visto hasta ahora, si como lo estamos haciendo sí funciona o si debemos cambiar la metodología que estamos usando. Porque a mí me preocupa que yo haga una pregunta y no me respondan sino 1 o 2 a veces. ¿Sí? Yo no he querido ponerles más trabajo a ustedes porque considero que somos personas adultas todos y ustedes deberían tener absolutamente claro que ese material es el que deben estudiar, ¿sí? Que lo deben repasar, porque me preocupa ese silencio en ustedes, en serio. Y este es un tema que tienen bastante teoría, entonces sí es bueno que, porque es que todo no lo podemos, a estas sesiones deberíamos llegar casi que a preguntar nomás, a resolver dudas, que ustedes llegaran leídos y estudiados y que llegáramos aquí a resolver dudas. Pero, contame. ¿No sería también muy chévere bueno, vemos estas clases? A mí me parecería también importante que usted como nos pusiera como a consultar o una que otra consulta, un trabajo como para nosotros. Como a ver, hombre Felipe, es que precisamente eso le estoy hablando. Precisamente es lo que les estoy diciendo. Ustedes van a ser profesionales, ustedes no deberían esperar a que yo les ponga una consulta para que la hagan, sino que ustedes deberían leer el material, ¿sí? Porque es que así funciona la vida real. A usted su jefe no tiene que decirle qué es lo que usted tiene que tener leidito y aprendido de su cargo. Yo les estoy enviando el material y les estoy diciendo, de ahí ustedes deberían estarme preguntando lo que no entiendan, ¿sí? Porque es que yo les pongo a hacer una consulta y ¿qué? Ustedes van a Google, consultan, copian y pegan y me la mandan. Pero yo necesito es que ustedes interioricen el material que les estoy enviando. Y para mí es bastante evidente que no lo están haciendo. ¿Sí? Porque, es más, la respuesta que me está dando me dice de una que más o menos por ahí lado va el asunto. O sea, si yo no les pongo tareas, entonces ustedes no leen el material. ¿Qué hubo, Margis? Una consulta. Dime. En eso la especificación del puesto es lo mismo que el perfil, pues, el perfil del cargo. Pues. A ver, no es lo mismo. Pues es el... La especificación del puesto habla acerca de lo que el puesto o el responsable del puesto va a ejecutar, ¿sí? Y se consigna en un documento que se llama descripción del cargo. ¿Quiénes leyeron ya la descripción del